Bien, ángulos verticales, primer tema del segundo trimestre. En este capítulo de ángulos verticales para trigonometría vamos a trabajar con los ángulos de elevación y de depresión. Siempre partiendo de que tenemos que tener claro cuál es nuestra línea horizontal y cuál es nuestra línea visual. En el ejemplo, en esta gráfica, tenemos una persona que está proyectando su mirada, digamos, a la parte superior de una pared, de un muro. Esa, desde sus ojos, digamos, hasta la parte más alta, esa vendría a ser la línea visual, la cual forma con la línea horizontal que pasa por sus ojos también, pero en forma paralela al punto de referencia, que en este caso es sobre la superficie donde está parado, ¿no? Eso vendría a ser la línea horizontal. Observamos hacia arriba, línea visual, forman un ángulo de elevación. Ese ángulo alfa es un ángulo de elevación. El ángulo se va a formar siempre entre la línea visual y la línea horizontal. Para efectos del ángulo de depresión, bueno, desde el mismo lugar esa persona mira un objeto, un punto, en la parte de la base del medio, ¿correcto? Línea visual con respecto a la línea horizontal forma un ángulo de depresión, ¿no? Miramos hacia abajo, ángulo de depresión, miramos hacia arriba, ángulo de elevación. Bueno, con esos datos y conociendo las razones trigonométricas que ya hemos visto en el primer trimestre y algunos conceptos, vamos a desarrollar estos 4 ejemplos. Dice el primer ejemplo: un niño de 1 metro de estatura observa la base de un poste, ¿correcto? Un poste de luz con un ángulo de depresión de 45 grados y la parte superior con un ángulo de elevación de 60. Calcula la altura del poste. Muy bien, tenemos a un niño y a un poste, que son los, digamos, los protagonistas de este problema, ¿correcto? Entonces vamos a graficar para ponernos en el contexto. Vamos a tener por acá vamos a tener a un poste de luz, ¿correcto? Un poste de luz. ¿Ya? Y por acá vamos a tener al niño. Bueno, ese niño tiene una altura, me dicen, de 1 metro, ¿no? El niño de 1 metro de estatura, ¿correcto? 1 metro de estatura tiene ese niño. Con un ángulo, dice, observa la base del poste. Observo la base del poste. Acuérdate siempre de la línea horizontal, que debe estar paralela al eje de referencia, ¿no? Entonces acá trazamos la horizontal. Y este niño está observando la base del poste. Allí está observando la base del poste con un ángulo de depresión de 45 grados. ¿Correcto? Y además observa la parte superior del poste, lógicamente, con un ángulo de elevación, siempre con relación a la horizontal, un ángulo de elevación de 60 grados. Entonces aquí tenemos un ángulo de elevación de 60 grados. Y me piden calcular la altura del poste. ¿Correcto? Ya está. Bien, estos son todos los datos plasmados en el gráfico. Primero,
conocemos la altura del niño, que es 1 metro, quiere decir que aquí hay 1 metro. O sea, de la línea horizontal hacia abajo hay 1 metro. Como todo es altura h, no conocemos, pero le hemos puesto h. Lo que sería acá sería el total menos ese metro, ¿verdad? O sea, h menos 1. ¿Correcto? Ya está. Bien, ¿qué vamos a trabajar acá? A ver. ¿Qué quiero saber? La altura del poste. Para eso tengo que determinar cuánto vale esto de acá. Entonces, si tengo 45 grados, ¿qué formé acá? ¿Qué formé acá? Acá formé un ángulo recto, ¿sí? ¿Sí? Si esto es 45, todo es recto, pues esto también será 45 grados, ¿sí? Ahí está. Esto será 45 grados. Esto será ángulo recto. Lo mismo va a suceder en la parte superior. En la parte superior, desde la línea horizontal con este, acá va a formarse 90. Como ya tengo 60, esto va a ser 30, ¿no? ¿Sí? Esto va a pasar a ser 60. Y esto es el ángulo recto, ¿correcto? Ya está. En un ángulo de 30 y 60, ¿qué se cumple? ¿Qué tengo en este triángulo rectángulo de 30 y 60? Tengo el valor de este cateto, ¿sí o no? ¿Este cateto quién es? H menos 1. Para el ángulo de 45 tengo el valor de 1, ¿sí? Quiere decir que aquí hay 1, ¿no? ¿Sí? ¿Qué dice la relación del triángulo de 30 y 60? ¿Qué dice la relación del triángulo de 30 y 60? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan qué dice? ¿Cuál es el valor de sus lados? ¿En qué proporción están? El opuesto a 30 va a ser 1, ¿sí? La hipotenusa siempre es el doble, ¿sí? Y el opuesto a 60 es raíz de 3, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Así es? ¿Ah? ¿Está bien? ¿Es así? El opuesto a 30 es 1K. Siempre la hipotenusa va a ser el doble. Y el opuesto a 60 es K raíz de 3. ¿Es así o no? Entonces, esa es la proporción. En este caso, si tú ya sabes que es 1 aquí, quiere decir la distancia entre el niño y el poste, y ese es el opuesto a 30, ¿correcto? Ese es el opuesto a 30, que es un K. Se supone que este de acá, que es la hipotenusa de ese es el doble, ¿no? O sea, es 2. Y esto vendría a ser K raíz de 3, ¿sí o no? Entonces, si quiero saber la h menos 1, que es igual a la raíz de 3, este menos 1, ¿cómo va a pasar? ¿A más 1? A más 1, ¿sí o no? Raíz de 3 más 1, ¿qué? K. Más 1, ¿qué? M. M. Esa es la altura del poste.
Listo. Problema número 2. Desde la parte superior de un edificio, ahora estamos en la parte superior de un edificio, vamos aplicando esto desde la parte superior de un edificio. Ahí está. Desde la parte superior de un edificio. Se observan dos piedras en el suelo. Digamos que, hijo, digamos que una piedra esté por acá y la otra esté por acá. Desde este punto alto del edificio se observan esas dos piedras en el suelo con ángulos de depresión de 30 y 53. Acá tenemos esto. Listo. Y acá tenemos la otra piedra. ¿Ya está? Con ángulos de depresión de 30 y 53. ¿Ok? Ya está. Entonces, digamos que, ¿y qué me dicen? Si la altura del edificio es de 12 metros, aquí mi altura es 12 metros. ¿Sí? Jordi, te vuelvo a ver en esa situación, te vas a parar, vas a guardar tus cosas y te vas a direccionar, ¿ya? Gracias. Calculemos la distancia entre ambas piedras, la piedra A y la piedra B. O sea, la diferencia entre toda la distancia y esta distancia de acá. Muy bien. Dice que los ángulos son de 30 y de 53 grados. 30 y 53 grados. ¿Ya? Ojo, alguien podría decir, bueno, sí, profesor, puede ser. Pero nos estamos olvidando de la línea horizontal. Recuerden que los ángulos se forman en base a esa línea horizontal. Entonces, vamos a tomar esa línea horizontal como referencia. La línea horizontal siempre va paralela a la base donde están ubicados los protagonistas en este caso. Entonces, la línea horizontal vendría a ser esta. Y me dicen que se forman ángulos de depresión de 30 y de 53 grados. Muy bien, entonces, para la primera se formó 30 grados, ángulo de depresión. Para la segunda se formó 53 grados, ángulo de depresión. ¿Correcto? Ahí estaría bien graficado. Muy bien, si esto es 30, el ángulo de depresión es 30, todo esto forma un ángulo recto, ¿verdad? Esto forma un ángulo recto. Entonces, de aquí a acá va a ser 60. Nuevamente, como el de 53, si esto es 53 y esto es 90, esto pues va a ser 37. ¿Sí? Tenemos la altura. Muy bien. ¿Cuál voy a tomar primero? Voy a tomar, acuérdate que aquí tenemos un ángulo recto. Aquí tenemos nosotros, voy a mirar solamente este, donde está el ángulo de 37, este triángulo más pequeño. 37, bueno, esto será 53, ¿verdad?
¿Sí? Ya está. Relación de los lados según triángulo notable de 37, 53, 3, 4, 5, ¿verdad? 3 se lo pone a 37, 4 se le pone a 53 y 5 será la hipotenusa, ¿no? Si el que se le pone a 53 es 4 y aquí dice que es 12, sería 4 por 3, 12, ¿verdad? Entonces el valor de acá sería 3. Aquí sería 37, se le pone 3, 3 por 3, 9. Quiere decir que aquí hay 9 metros. Entre el edificio y la piedra que está ubicada allí, hay 9 metros de distancia. Correcto. Ya. Ahora voy a trabajar en el triángulo de el más grandecito, ¿no? Que tiene al ángulo de 60 grados dentro. Si esto es 60 y esto es 90, pues esto es 30, ¿no? ¿Ya está? Ya está. Katie, y lo acabo de ver hace un momento, el triángulo de 30 y 60. El opuesto a 30 es 1, la hipotenusa siempre es el doble, y el opuesto a 60 es raíz de 3, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener raíz de 3, ¿qué cosa? Metros, ¿sí o no? Metros. ¿Correcto? Ojo, cuidado, 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 ¿eh? Miren. Iba a cometer un horror, no un error, un horror. Mira, desde la base, ojo, para el de 37 53, efectivamente esto es 9 metros, pero para el de 30 y 60 no, esto no es raíz de 3. ¿Quién es raíz de 3? El de 30 y 60 es todo el triángulo grande, ¿no? Entonces es esto. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ¿qué te piden? Que halles la distancia entre las dos piedras, o sea, este pedacito de acá, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo lo hallas? Restan como segmentos, ¿no? Cuando trabajamos segmentos en geometría. Todo el segmento mayor menos una de las partes que tengo para hallar la otra partecita. Entonces, para hallar la distancia entre A y B, ¿qué tengo que hacer? Restar raíz de 3 menos 9 metros. Y de esa manera ya puedo saber esa distancia. 9. No, Raíz de 3 menos menos 9. ¿Ya? Listo. Entonces es importante que tomemos siempre como referencia en la línea horizontal para generar los ángulos. Si no, nos puede llevar por otro camino. Número 3. Desde lo alto de un faro se observa a un nadador. El nadador está parado, porque está nadando. Con un ángulo de depresión de 60 grados. ¿El ángulo de depresión lo voy a poner acá? No. Tengo que poner la línea horizontal. La línea horizontal paralela a la base, ¿no? Entonces aquí la línea horizontal se va a formar y es aquí, entre la línea horizontal y la línea visual, que se forma el ángulo de depresión, que en este caso es 60 grados. Me piden calcular la altura del faro, mira, acá está. Acá te dan qué cosa, la distancia entre el faro y el nadador. Entonces ya, se supone que acá hay un ángulo recto, 90 si esto es 60, aquí adentro ¿quién está? Adentro está 30 grados, ¿no? Ahí adentro está 30 grados. Ya está, ¿no? Esta es la altura del faro, que no la sé, que no la he determinado, que es lo que vamos a hallar, como me piden. Y ahí formamos un ángulo recto, sí. Ya, si esto es 30, bueno, esto será 60, ¿no? Entonces trabajamos con triángulos rectángulos. Bien, aquí te están pidiendo la altura, y la altura es el opuesto a 60. Volvemos a insistir con el triángulo de 30 y 60.
a poner de la misma forma, digamos que 30 está acá, 60 está por acá, ángulo recto. Dice la teoría que esto es 1, que esto es el doble y que esto es en proporción a la raíz de 3. Ya. Pero acá tenemos que el opuesto a 30 es 20 raíz de 3. El opuesto a 30 es 20 raíz de 3. Eso quiere decir que el valor de K, Dalliro, lo mismo que le dije a él, no lo voy a repetir. Sí, 20 raíz de 3. 20 raíz de 3 es el valor de K. Ya. ¿Pero qué quiero? Oye, quiero la altura está acá. Eso quiero. No me interesa lo demás, quiero esto. Si 20 raíz de 3 es el valor de K y esto es K por raíz de 3, multiplico pues. Multiplico. La altura viene a ser K raíz de 3. Pero como sabemos que K es 20 raíz de 3, 20 raíz de 3 multiplicado por la raíz de 3. Multipliquemos pues. El 20 va a quedar como está. Raíz de 3 por raíz de 3, ¿cuánto es? 6 raíz de 3. No. 3 nada más, 3, porque 3. acuérdate que es raíz de 3 al cuadrado. No sé cuál es raíz también. Y me queda 3, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 20 por 3? 60. Esa es la altura del faro, 60 metritos. Asumo, ¿no? No le voy a poner centímetros porque ni a balas. Y kilómetros es muy grande. Muy mucho. Ya está, ya está. Bien. Problema 4. Mira que siempre estamos tomando como referencia la línea horizontal, siempre. Problema 4 dice, en la figura calcula la altura del edificio. Quiero otra vez calcular la altura del edificio. ¿Ya? Teniendo en cuenta que la distancia del punto de observación a la base del edificio es 72 metros. ¿Ya? Entonces, este es un triángulo, es un triángulo notable también, pitagórico más que notable. Debo calcular esto, que es la altura del edificio, ¿no? Teniendo en cuenta que la distancia del punto de observación, aquí ya no me hablan en ningún momento de con un ángulo de elevación, con un ángulo de depresión. Ya me dan el ángulo formado, entonces yo tengo que trabajar acá nomás y tengo que trabajar acá. Si esto es 16 y esto es 90, ¿cuánto es esto? 716, 790, a ver otro. Tienen que sumar 90, deben ser complementarios. Sí. 70 y 72. No, 4. 4. 74, 80, 90. Ya está, 74 grados. Y ese triángulo pitagórico es un triángulo muy conocido en sus valores. Lo usamos mucho el bimestre pasado. No. ¿Se acuerdan que había un triángulo cuyos lados tenían esta distribución? Que la hipotenusa era 25, uno de los catetos era 24 y el otro cateto era 7. ¿Se acuerdan de ese triángulo? No se acuerdan. Es un triángulo pitagórico. El triángulo pitagórico pertenece a este triángulo de 16 y 74. Son medidas de los lados aproximados. 7, 25 y 24. En el libro no lo vas a encontrar porque está en la clase, está en el bimestre pasado. En la clase de triángulos notables. Ya, bueno. Acá está. Entonces, vamos a trabajar con la tangente. Mira. Ya tiene la distribución, no trabaja con ninguna tangente, tiene la distribución.
Tú sabes que la relación entre ángulos y lados en un triángulo rectángulo va en función a mayor ángulo se le opone mayor lado, ¿verdad? Y al ángulo más pequeño se le opone el ángulo más pequeño. Al ángulo más grande, que es el de 90, se le opone el lado más grande. Al ángulo más pequeño se le opone el lado más pequeño. Y al ángulo intermedio se le opone el lado intermedio, lógicamente. Listo. Este es el lado intermedio, ¿sí o no? El ángulo intermedio, ¿no? Tenemos 16, 74 y 90. El intermedio es 74. ¿Quién se le opone a 74? Oye, profe, acá dice 72. Pero es el intermedio. ¿Quién era el intermedio? Este, ¿no? Ángulo central. El intermedio es este, ¿no? ¿Quién se le opone? 24, ¿no? 24K. El ángulo recto se le opone la hipotenusa, el más grande, que es 25K, ¿sí o no? Pero el que se le opone a 16, ¿quién es? 7K. O sea que la altura va en proporción a eso. Debo hallar el valor de K para hallar la altura. O sea, 24K es igual a 72. Entonces, 72 entre 24, ¿cuánto me va a dar? ¿Qué se puede dividir? ¿Cuánto es? ¿Con el lapicero? 3. Entonces, si tengo 3, ya dime cuánto es la altura. Si K vale 3, ahí la altura es 7K. 21, ¿no? 21. 10. Ahí está la altura del edificio. Ahí está la altura del edificio. Pero ahí está también la necesidad de habernos quedado con algo de las clases anteriores. Isósceles, no era isósceles. Triángulo central, no, tampoco. Bien, eso se va a quedar allí para que les sirva de referencia. La otra vez no me di cuenta. Mira, el 4 les regalo. Gracias, profe, tan amable Otra usted. vez no lo vi. Nunca bebí.